Amados hermanos, es un gusto que podamos congregarnos, aunque sea de manera virtual, cada uno de nosotros en nuestros hogares, juntos en espíritu, con el propósito de alabar a nuestro Dios. Recordemos que la audiencia es Dios, y Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón, derramemos nuestra alabanza delante de su presencia, extendamos nuestras manos y reconozcamos que Él es Dios, que nos pastorea y nos bendice, y que durante esta semana Él ha estado con nosotros. Seamos todos bienvenidos en este día para la gloria de Dios. La lectura devocional la encontramos en Isaías capítulo 26, versículos 1 al 4, que dice: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tendremos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza por los siglos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos en tu santo nombre, sin importar la distancia ni las circunstancias. Te ofrecemos, Señor, este culto y elevamos a ti nuestra alabanza y adoración, deseando que sea olor fragante a ti, Señor. Permite que así sea y que tu iglesia se mantenga unida en un mismo espíritu, con la esperanza de que algún día contemplaremos tu bello rostro. En Cristo Jesús oramos. Amén. La lectura bíblica la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 25, que dice: Y les dijo el Rabsés: Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? Que te has rebelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará en la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo?
Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por todo lo que nos haces vivir. Gracias por la salud y por nuestras familias. Señor, y ahora en este mensaje que vamos a tener a continuación, te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para entender tu palabra y poder llevarla a cabo en las actividades que hacemos diariamente, y así nos permitas gozar de vida eterna junto a ti como hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerdo que hace ya varios años mi hija Claudia sacó una tarjeta de una tienda departamental, de esas que están enfocadas a los jóvenes. Y entonces, como nosotros les dábamos quincenalmente una cantidad de dinero, que no era mucho, pero suficiente para sus gastos personales, pues ella firmaba con esa tarjeta su ropa. Esa tarjeta le daba ciertos puntos, le daba ciertas canonjías en esa tienda. Así que ella iba comprando su ropa, firmaba, y entonces conforme le íbamos dando el dinero, pues entonces ella iba depositando. Así pasó durante muchos meses. Pasando esos varios meses, ella estaba dispuesta ya a liquidar esa tarjeta, y entonces fue a la tienda departamental y le dijo a la persona que estaba ahí encargada que pues quería liquidar esa tarjeta. Le imprimieron su estado de cuenta, y entonces mi hija, cuando vio el estado de cuenta, se fue de espaldas y dijo: no es posible, yo no debo esta cantidad de dinero, no es posible. Yo he pagado puntualmente y tan solo me falta una pequeña cantidad para liquidar por completo la tarjeta. Sin embargo, las personas de la tienda le dijeron: usted debe esta cantidad de dinero, que eran 3,500, casi 4,000 pesos, hace ya algunos años. Entonces mi hija pidió las explicaciones y le dijeron: bueno, lo que pasa es que se cambió la fecha de corte en 2 ocasiones y los pagos que tú dabas quedaron desfasados, de tal forma que ibas pagando intereses intereses sobre los intereses, y entonces el capital fue subiendo hasta que pues llegó a esta cantidad. Entonces mi hija se quedó sorprendida y dijo: ¿por qué no me dijeron nada? Y le dijeron los de la tienda: pues tú firmaste un contrato y en ese contrato dice que nosotros podemos cambiar la fecha cuando nosotros creamos conveniente. Así que no tenía forma de discutir esa cantidad que debía. La debía y tenía que pagarla. Obviamente, tal vez para alguna otra persona no era una gran cantidad de dinero, una pequeña cantidad de dinero, pero para mi hija, siendo estudiante, hija de pastor, lo que nosotros le dábamos mensualmente, aunque era una cantidad pues suficiente para sus gastos personales, sin embargo, pues era una cantidad para ella prácticamente impagable. De hecho, impagable. Y entonces, como empezó a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y pues se le ocurrió lo más sabio, lo más prudente por hacer, que fue acudir a sus padres. Y entonces se acercó a nosotros, nos explicó la situación y nos dijo: la verdad es que he entrado en una situación problemática, estoy en una insuficiencia financiera para poder pagar esa cantidad de dinero que me piden, y yo necesito, por favor, que me ayuden, porque yo no voy a poder. Primeramente, le agradecimos a ella la confianza que tuvo al acercarse a nosotros, y posteriormente dimos gracias a Dios precisamente por permitir que se dieran estos contextos o este contexto para que nosotros pudiésemos tener ese tiempo para pastorear el corazón de nuestra hija. Así que juntamente con nuestra hija hicimos un plan financiero, y en 2 meses, por la gracia de Dios, pudimos pagar juntos esa cantidad de dinero, y Clau pudo salir adelante de la situación en la que se encontraba. Tal vez para alguna otra persona esta cantidad era algo insignificante, pero para mi hija, esa circunstancia, esa situación que ella enfrentó, esa cantidad de dinero, era una cantidad monstruosa que no podía pagar de ninguna manera. Era una situación que excedía a sus fuerzas. Ella, sin embargo, buscó auxilio en las personas correctas. Mis amados hermanos, en nuestras vidas experimentamos situaciones ordinarias, problemas que son de todos los días, ordinarios. Pero también
enfrentamos situaciones verdaderamente extraordinarias que van más allá de nuestras fuerzas. Situaciones, circunstancias que nos ponen en aprietos. Situaciones que podríamos decir son como de primera división. Son situaciones bien difíciles que nos quitan el sueño, que nos mantienen preocupados, que amenaza con dar rienda suelta a nuestro carácter pecaminoso, respondiendo con enojo, con impaciencia, con irritabilidad, con soberbia o con desesperanza. Nada menos lo que estamos enfrentando hoy en día, esta circunstancia de esta pandemia mundial que estamos enfrentando, es una de esas situaciones de primera división. Una circunstancia bien difícil, que a veces nos preguntamos, pero ¿cómo vamos nosotros a enfrentar como familia esta situación? ¿Cómo vamos a salir adelante de todos los compromisos económicos que tenemos? ¿Cuántas personas van a quedar desempleadas en nuestro país? ¿Qué va a suceder más adelante? Es una situación que no sabemos ni siquiera las dimensiones que tiene. Es verdaderamente monstruosa, sale de nuestra comprensión. Sin embargo, aunque hay situaciones que son extraordinarias en nuestras vidas, hay problemas extraordinarios de gran envergadura en los que no sabemos realmente qué hacer. Sin embargo, hay un problema que es superior a todos estos problemas circunstanciales. Y este problema superior, este gran problema, no está fuera de nosotros, no es un problema situacional que cambia, que es voluble. Es una situación, un problema que está dentro de nuestro corazón. Es un problema, el que está dentro de nuestro corazón, frente al cual todas las demás situaciones, circunstancias y problemas parecen palidecer. Son opacados por el gran problema que hay en nosotros. Y este gran problema que nos embarga se llama orgullo, se llama arrogancia, se llama tener la pretensión de que nosotros somos los dioses de nuestras propias vidas y que nosotros podemos tener el dominio sobre las circunstancias que nos rodean y creemos que tenemos las respuestas y que solos podemos salir de esas circunstancias a la cual nos enfrentamos. Llegamos a creer, desgraciadamente para nosotros, que nosotros podemos ser nuestros propios dioses, que somos el arquitecto de nuestro propio destino, que somos nuestros salvadores. Y es que ante estas situaciones, estas circunstancias difíciles, estos problemas extraordinarios, lo que nosotros deberíamos hacer realmente es doblegar nuestro corazón, reconocer que somos limitados, reconocer que nuestro juicio está nublado, que no sabemos qué decisión tomar, que no sabemos cómo enfrentarlo y que realmente esas situaciones exceden a nuestras fuerzas. Lo que nosotros deberíamos hacer siempre es buscar humildemente la ayuda de Dios. Así como mi hija nos buscó a nosotros reconociendo, no puedo con este problema. Nosotros así tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, este problema está más allá de mis fuerzas, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo, no tengo la sabiduría, no tengo el poder, yo no soy soberano, yo no tengo todo el panorama y los efectos de las decisiones que yo voy a tomar o que podría tomar. Deberíamos acercarnos al trono de la gracia de Dios humildemente, reconociendo que hemos sido creados para ser personas dependientes de Dios, que no hemos sido creados para ser independientes, para separarnos de Dios y tratar por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia de resolver nuestros propios problemas. Siempre tenemos que buscar a Dios, pero mucho más en aquellas circunstancias que son tan complejas, tan complicadas, a las que a veces nos enfrentamos. Tenemos que reconocer que Dios es quien en verdad todo lo sabe, que nuestro Dios es un Dios bueno, que nuestro Dios es un Dios soberano, que nuestro Dios es un Dios sabio, santo, y debemos reconocer que en Dios podemos tener a alguien totalmente digno de confianza. Pero si somos honestos, si somos bien honestos, regularmente no es lo que hacemos. Nosotros continuamente buscamos dentro de nosotros, al interior de nosotros, en nuestro corazón, las respuestas, pero no buscamos regularmente de primera mano o primariamente a Dios.
Y allá andamos desesperados, dando patadas de ahogado, ansiosos, malhumorados, pensando cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a salir de este problema. Y ahí estamos envueltos en nuestros propios pensamientos y nos llenamos de impotencia y de desesperanza, en vez de primeramente ir al trono de Dios y decirle: Señor, aquí está la situación, por favor, ayúdame, dame luz. ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué hago, Señor? Dame sabiduría, dame luz, dame entendimiento. Hermanos, regularmente, si somos honestos, regularmente somos soberbios. Nos creemos nuestros propios dioses. Creemos pues tener la respuesta. Y tal vez alguna persona diga: no, esto no es así. ¿Cómo es que yo digo esto con tanta seguridad, con tanta certeza, sin temor a equivocarme? ¿Saben por qué? Porque esto es lo que dice la Escritura. Allá en Proverbios capítulo 3, versículo 5, segunda parte, y versículo 7, segunda parte, dice de la siguiente manera: no te apoyes en tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. La pregunta es: ¿por qué Dios nos tiene que estar recordando constantemente que no nos apoyemos en nuestra inteligencia? Porque regularmente, ante las situaciones ordinarias y extraordinarias de la vida, nos apoyamos justamente en nuestra propia inteligencia. ¿Y por qué Dios tiene que decir: no seas sabio en tu propia opinión? Reconoce que Dios es más sabio que tú. ¿Por qué será? Pues justamente porque eso es lo que hacemos. Dios sabe que esta es la tentación latente que siempre está presente en nuestras vidas, y por eso nos advierte: no creas que tienen las respuestas, necesitas buscarme a mí. Es como si el Señor dijera: no se te olvide que yo soy Dios. No se te olvide que tú no eres tu propio Dios. No eres tan sabio como tú crees. Si confías en ti, si te apoyas en ti, lo más seguro es que los resultados sean verdaderamente desastrosos. Esta es una tentación latente en nuestras vidas, constante. Y por eso el Señor tiene que recordarnos: no seas sabio en tu propia opinión. Ahora bien, siendo esta la tendencia humana, es muy interesante y muy revelador que en la Biblia encontramos el testimonio de un hombre que no se apoyó en su propia inteligencia, que no se apoyó en su propia prudencia. En la Biblia encontramos el testimonio de un hombre humilde, de un hombre dependiente, de un hombre pecador como nosotros, pero que reconocía que frente a los problemas de su vida, y sobre todo los de gran envergadura, necesitaba de la ayuda de Dios. Este hombre era un rey. Este hombre era una persona llamada Ezequías. Y vaya que este hombre enfrentó varios problemas de gran envergadura. Un hombre que reconoció sus limitaciones. Y fíjense muy bien, a pesar de que este hombre era rey, y era un hombre poderoso, y era un hombre que tenía bajo su mando un ejército, y que era un hombre que gobernaba todo un pueblo, sin embargo, este rey de Judá reconocía que necesitaba constantemente depender de su Dios, que él no era su propio Dios. La Biblia nos dice que cuando Ezequías ascendió al trono, las circunstancias en las que este hombre precisamente fue entronizado eran circunstancias bastante difíciles, bastante complejas dentro de la política, de la geografía del pueblo de Israel. Eran situaciones muy complejas, porque Judá estaba bajo el vasallaje de los asirios. ¿Qué significa esto? Que Judá, de alguna forma, era dependiente del imperio asirio. Y va a aparecer una gráfica ahí en la pantalla
que pretende ser una ayuda didáctica para que nosotros podamos tener una cierta idea de cómo era el imperio de los asirios. Ese puntito blanco que ven ustedes, que está ahí centrado en una flecha, ese puntito blanco, pues era Judá, era el territorio de Judá. Y todo lo que, esa mancha enorme que se ve, pues era el imperio asirio. Así que Judá era un punto, era un pequeño punto dentro de toda la geografía imperial de Asiria. Así que Asiria era un imperio muy poderoso y el rey de Asiria, un hombre llamado Sennacherib, era el rey de este imperio, que era el hombre más poderoso de toda la tierra. En esta gráfica didáctica pueden ustedes observar pues la dimensión del imperio asirio, que era de miles y miles de kilómetros. Era un imperio verdaderamente poderoso. Ningún pueblo podía ponerse enfrente de los asirios. Todos los pueblos habían sido conquistados prácticamente por los asirios. Bien, cuando Ezequías pues asume el trono de Judá, Judá se encontraba bajo el vasallaje de los asirios. Esto significaba en forma práctica que Judá tenía que pagar impuestos a los asirios para que tuvieran la protección de los asirios, protección de otros pueblos, pero que también pues tuviera la seguridad de que los asirios no los iban a conquistar. Estar bajo el vasallaje de un imperio era ser dependiente básicamente de ese imperio. Dicho en términos muy actuales, Judá tenía que pagar derecho de piso para que Asiria no lo molestara. Pero estos impuestos, por supuesto, que empobrecían al pueblo. Ezequías era un hombre, dice la Escritura, piadoso. Ustedes lo pueden leer al principio del capítulo 18. Posteriormente les invito a que lean esta historia, segundo libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Se nos dice que Ezequías era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que no había habido otro rey como Ezequías. Y siendo un hombre piadoso y temeroso de Dios, él no estaba dispuesto a continuar estando bajo el vasallaje de los asirios, a seguirle pagando impuestos a esta nación extranjera. Así que Ezequías tuvo la iniciativa de emancipar a su pueblo, sacudiéndose el vasallaje del imperio asirio. Así que Ezequías tomó una decisión que podríamos decir es una decisión valiente, pero casi heroica. Este hombre tomó una decisión sumamente intrépida y la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 7, en la segunda parte. Dice la Biblia: un día Ezequías se puso contra el rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. Imagínense ustedes, como se dice normalmente, ¿verdad? Se puso a las patadas con Sansón. ¿Cómo es que un rey de un imperio tan pequeño como el israelita, bueno, en este caso el del reino del sur, que solamente tenía 2 tribus y un territorio demasiado pequeño, demasiado reducido, podía ponerle cara a un rey tan poderoso, el rey más poderoso de toda la tierra, un hombre fiero, un hombre diestro en batalla y un hombre que no estaría dispuesto, por supuesto, a ceder ese territorio? ¿De dónde sacó Ezequías esa fuerza? ¿De dónde sacó Ezequías ese valor, esa intrepidez? Bueno, en segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y versículo 6, primera parte, podemos ver de dónde sacó Ezequías ese valor. Dice la Biblia: Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él ante todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. Así que en Ezequías no vemos la clásica actitud del valentón remangándose las mangas y diciendo: a ver, échenme aquí al rey de los asirios, que van a ver cómo les va a ir de 2 en 2, yo puedo solo. Y no vemos en él esa actitud envalentonada. Más bien
vemos en él a un hombre temeroso de Dios, a un hombre que reconocía que Dios estaba con él, que Dios lo podía prosperar. Y entonces, con el valor cimentado en el temor de Dios, le plantó cara al rey de Asiria y le dijo: no te voy a pagar más impuestos, no tengo por qué hacerlo. La respuesta de Sennacherib al valor de Ezequías de decirle: ya no te voy a pagar ni un solo centavo, pues fue contundente y no se dejó esperar. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra del Señor: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En virtud de esa fiera y despiadada respuesta, Ezequías, el rey de Judá, mandó un mensaje al rey de Asiria, a Sennacherib, y le dijo: está bien, me equivoqué, no hay problema, yo te puedo pagar lo que tú quieras. ¿Y saben ustedes qué fue lo que le pagó Ezequías a Sennacherib? Dice la Biblia que le pagó 2,000 kilos de plata y prácticamente 1,000 kilos de oro. Desmanteló prácticamente parte del palacio y desmanteló prácticamente parte del templo. Hasta los quiciales que eran de oro los quitó y los desprendió para tratar de juntar la cantidad para poder llevársela al rey de Asiria. Sin embargo, Ezequías solamente le hizo creer que estaba rendido ante él, pero el plan en el fondo del corazón de Ezequías era continuar buscando la emancipación y sacudirse el vasallaje de los asirios. Así que lo primero que hizo Ezequías, después de dar esa cantidad de oro y esa cantidad de plata para tratar de apaciguar al rey de Asiria, dice la Biblia que lo primero que hizo Ezequías fue tratar de fortalecer a su pueblo, de fortalecer y de tratar de apuntalar las murallas para protegerse lo mejor posible, por si llegaba nuevamente un ataque, entonces repelerlo con toda fiereza. En cuanto al peligro pasó, entonces Ezequías de inmediato comienza a fortificar las ciudades, a prepararse para resistir a los asirios. Van ustedes a ver una gráfica, una más, ahí en su pantalla. Aquí vemos cómo Sennacherib, el rey de Asiria, manda a un virrey para que hable con Ezequías. Este virrey fue enviado por el rey de Asiria, por Sennacherib, para intentar amedrentar, para amenazar al rey Ezequías y a todo el pueblo. Ezequías no salió a hablar con ese virrey. Quien salió a hablar con ese virrey fue el administrador del palacio con 2 ayudantes. Y fíjense qué interesante, porque en esta escena vemos que está el virrey, pero detrás del virrey está parte del ejército de los asirios, un ejército sumamente poderoso, entrenado, perfectamente armado. Así que hay un diálogo prácticamente frente al muro de Jerusalén, hay un diálogo entre el virrey de los asirios y el administrador del palacio junto con sus 2 ayudantes. Comentaré de manera breve, de manera sintetizada, y un poquito dramatizaré lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 23 al 36. Después ustedes en su casa pueden leer esta historia con calma y corroborar lo que les voy a decir. ¿Qué le dijo este virrey teniendo a sus espaldas a todo ese ejército poderoso, estando frente a él el administrador del palacio y sentados miles de personas ahí en el muro de Jerusalén, personas que estaban ahí como audiencia escuchando lo que tenía que decir este virrey? ¿Cuál fue el contenido? ¿Qué fue lo que dijo este virrey? Dijo algo como esto: a ver, Ezequías, si yo te diera 2,000 caballos para que tú te defendieras contra mí, tú ni siquiera tienes los jinetes
para poder montar estos caballos. O sea, si yo te diera los caballos para que tú te fortalecieras, para que pelearas contra mí, no tienen los jinetes. Esta era una forma burlona de decirles, no tienes gente para pelear. ¿Cómo te atreves a ponerte contra mí? No tienes soldados, ni siquiera jinetes, no tienes lo más básico. Pero el virrey le dijo otra cosa. Yo no sé dónde estás poniendo tu esperanza, pero si tú estás pensando en ir a Egipto y en tratar de buscar ayuda en Egipto para que el rey de Egipto venga en tu apoyo, aunque viniera el rey de Egipto con todos sus carros y con todo su ejército, ellos no podrían contra nosotros. Nosotros somos el imperio más poderoso de toda la tierra. Tenemos un ejército sumamente entrenado, personas fieras que están dispuestas a pelear por lo que quieren. Pero fue subiendo el nivel de su burla, el nivel de, no podemos llamar conversación, sino el nivel de sus bravatas, de su intento de amedrentar al pueblo. Y les voy a decir algo que parece bastante impactante, pero ustedes lo pueden ver en esos versículos que les mencioné anteriormente, ahí en el libro de segundo libro de Reyes. Fíjense, este virrey le dijo al administrador del palacio, que obviamente esto después se lo diría a Ezequías, que era el rey de Judá, le dijo, yo te aseguro que nuestra victoria va a ser tan contundente y ustedes van a quedar en tal pobreza, y así lo dijo literalmente, que ustedes se van a comer su propio excremento y se van a comer su propia orina, en son de burla, en son de sorna, en son de tratar de intimidar a este virrey. Y el virrey le dice, yo te voy a pedir un favor, por favor no hables en hebreo, porque todas las personas que están sentadas en el muro y todas las personas que están alrededor, que es el pueblo de Dios, pues entienden hebreo y se van a amedrentar, se van a asustar. Por favor, te suplico que me hables en arameo para que ellos no entiendan. Sin embargo, el virrey le dijo, no, te voy a hablar en hebreo para que ellos entiendan perfectamente lo que estoy diciendo. Posteriormente, el virrey de Asiria, el enviado de Sennacherib, le dijo a los enviados del rey Ezequías, pero a todas las personas que estaban sentadas ahí en el muro, escuchen, pueblo de Judá, Ezequías está perdido. Ezequías no tiene ejército, Ezequías no tiene estrategia. Si ustedes creen en lo que dice Ezequías, que ese Dios en el que dice creer Ezequías los va a librar de nosotros, eso es una gran mentira. Dios no los va a librar de nosotros. Su Dios no puede con nuestro Dios, porque nuestro Dios es más poderoso. Nosotros hemos vencido a todos los pueblos de la tierra conocidos aquí en el cercano oriente. Nosotros los hemos vencido. Nuestro Dios ha vencido a todos los dioses, y su Dios no será diferente, con su Dios no será distinto. Nosotros somos invencibles. Es como si les dijera, no sean ingenuos, no sean crédulos, no sean ilusos. Sálvense la vida, entréguense a nosotros y les va a ir bien. Y culmina diciendo este virrey al pueblo, ni Ezequías ni su Dios los va a librar de nosotros. Están perdidos. Yo les pregunto a ustedes, díganme si no, esta era una situación extraordinaria. Una situación difícil, compleja en la que se encontraba el pueblo de Judá. Una situación política terrible que amenazaba básicamente con coartar la libertad del pueblo de Dios y denigrar al Dios de la Biblia. Había mucho en riesgo. Era un gran problema, un problema de primera división, una circunstancia muy difícil, extraordinaria. Retos, pues, amenazas, bravatas, humillaciones, burlas, ofensa, menosprecio,
Todas estas palabras obviamente tenían la intención de amedrentar al pueblo, de infundir desánimo, de vaciar el alma de los habitantes de Judá para que se desalentaran, para que se desanimaran. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo al escuchar todo lo que este virrey dijo? Todas estas amenazas, bravatas, burlas. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. La gente, dice la Biblia, se quedó callada y no respondió ni una sola palabra, porque el rey, es decir, Ezequías, el rey de Judá, había ordenado que no respondieran nada. Una vez que este virrey de Asiria, enviado de Sennacherib, del rey más poderoso de la tierra en ese momento, con un imperio inmenso, había terminado de hablar. Entonces, habiendo tomado todas estas palabras, el administrador del palacio, junto con sus 2 ayudantes, se fue al palacio para ver al rey Ezequías. Y entonces le dicen, le comentan, le platican cómo estuvo la situación y todas las palabras que había proferido este virrey en contra del rey Ezequías. Y hermanos, esto que voy a decir a continuación es muy, muy importante, porque es el punto climático de esta historia. Quiero que veamos juntos la respuesta de Ezequías. Miren, la respuesta de Ezequías era muy importante porque su respuesta determinaría el futuro no solamente de él, sino de toda una nación y de la reputación de Dios. O sea, su respuesta era muy importante. Por eso digo que este es un punto climático. ¿Cómo respondería Ezequías a esta circunstancia? ¿Qué haría Ezequías? ¿Se llenaría de arrogancia y pretendería con sus propias fuerzas salir y con sus tropas decir, a ver, vamos a salir, vamos a ordenarnos y vamos a ir a pelear en contra de estos que quisieron amedrentarnos? ¿Y saldría envalentonado del palacio para combatir a los asirios? ¿Entraría en pánico? ¿Se quitaría la vida? ¿Se pondría de malas? ¿Empezaría a regañar a todos? ¿A azotar las puertas y a tirar todos los muebles del palacio? ¿O se dejaría arrastrar por la desesperanza? ¿O le comenzaría a reclamar a Dios? ¿No que tú eres un Dios amoroso? ¿No que tú eres un Dios soberano? ¿No que tú eres un Dios santo y poderoso? ¿Dónde estás, Señor, ahora que tanta falta nos haces? ¿Empezaría a reclamarle a Dios? ¿Se decepcionaría de Dios? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Quisiera que hiciéramos un juego imaginativo. Quisiera que todos nosotros como que nos sentáramos en una butaca de un teatro y de repente se apagaran todas las luces y que se prendiera por ahí un cenital y se prendieran por ahí algunos reflectores. Y estos reflectores enfocaran a Ezequías y que viéramos en este entarimado la actuación de este rey. ¿Qué va a hacer este rey? Y todos nosotros estuviéramos en ese teatro a oscuras, para nosotros, expectantes como espectadores, preguntándonos qué va a hacer ese rey. Y se prendieran los cenitales y se prendieran los reflectores y enfocaran esas luces al rey Ezequías. Van ustedes a ver esta imagen. Imagínense que nosotros estábamos ahí viendo a Ezequías. ¿Qué haría este rey? Mis amados hermanos, Ezequías, ante esta situación tan apremiante, continuamos viendo esa imagen, ante esta situación tan apremiante, responde de acuerdo a su naturaleza piadosa, humilde, dependiente y temerosa de Dios. Dejamos de ver la imagen
Y ahora veamos lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vea cómo responde. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, o sea, escuchó lo que el administrador le dijo que había dicho el virrey, cuando escucha todo esto, todas estas bravatas y que te vas a comer tu excremento y te vas a comer tu orina y vas a ver cómo te va a ir y no se la van a acabar con nosotros. Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto. ¿Y qué fue lo que hizo? Quiero que repitan conmigo la última parte del versículo 1 de Segunda de Reyes 19. ¿Qué dice ahí? Fue al templo del Señor. ¿Se dan cuenta? Fue con la persona correcta. Fue a buscar abastecimiento de sabiduría con quien le podría dar sabiduría. Esto fue lo primero que hizo. Él no se desesperó, no empezó a ver con cuánta gente contamos, no trajo ahí a los generales del ejército a ver qué vamos a hacer. No. Él dijo, necesito pedir la dirección de Dios. Es lo primero que necesito hacer, orar a Dios. Y a Dios lo podía encontrar en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Recordamos que la presencia de Dios estaba en el templo. Hoy en día la presencia de Dios está en el templo, que somos nosotros, el pueblo. Pero en ese momento la presencia estaba en el templo. Así que fue al templo del Señor, donde sabía que estaba la presencia del Señor, humillado delante de su Dios. Él sabía que ahí era el único refugio seguro donde él podría encontrar las respuestas a sus preguntas. Era ahí donde él podría encontrar socorro, ayuda, la ayuda que necesitaba frente a tan terrible situación que le amenazaba. Al principio les dije que el gran enemigo que nosotros tenemos frente a las diferentes circunstancias extremadamente difíciles que enfrentamos u ordinarias, generalmente es nuestro orgullo. Confiamos en ser nuestros propios dioses. Creemos que tenemos las respuestas, que nosotros somos poderosos, que somos inteligentes. Somos más inteligentes de Dios que Dios, llegamos a pensar. No lo decimos, pero lo pensamos, porque no buscamos a Dios. Pero este rey actuó de manera diametralmente diferente a como normalmente actuamos nosotros. Y me incluyo, me incluyo plenamente. No solamente digo ustedes, nosotros. Así actuamos, pero este rey no actuó así. Él fue humilde, fue y buscó socorro donde lo podía encontrar. Después de esto, hubo una segunda acción que hizo Ezequías, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Además, Ezequías envió al administrador del palacio, el cronista, o sea, la persona que estuvo ahí en la arenga del virrey asirio, en las amenazas frente al pueblo. Dice, además envió al administrador del palacio, al cronista y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para buscar al profeta Isaías, hijo de Amós. O sea, ¿qué dinámica estamos viendo aquí? Yo busco a Dios en el templo en oración, pero ahora quiero la respuesta de Dios a mis oraciones. Y para encontrar la respuesta de Dios, voy a buscarla solicitando que el profeta sea quien me diga qué es lo que tengo que hacer. Él ora al Señor y el Señor le responde a través del profeta. Esta es la dinámica. Hoy en día nosotros oramos a Dios y encontramos la respuesta en la Biblia. Leemos la Biblia para encontrar las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Así que después de haber estado en oración, humillado, reconociendo que pues podía apoyarse en Dios, manda a sus ayudantes a buscar al profeta Isaías para recibir la dirección de Dios. Así que primero se humilla delante de Dios, ora y posteriormente quiere la respuesta, desea la respuesta de parte de el profeta Isaías. El profeta Isaías le da una respuesta muy esperanzadora. E Isaías le dice, mira, no te preocupes, ese rey asirio no les va a hacer nada. Es más, ese rey asirio
se va a morir. Porque no se está poniendo con ustedes primariamente, sino contra Dios. Ese rey se va a morir por haber tentado al Dios de Israel. Sin embargo, Sennacherib no se dio por vencido. Y como no tuvo la respuesta de Ezequías inmediata, entonces comienza a recibir amenazas, pero ahora a través de cartas que pretendían amedrentar. O sea, Sennacherib, el rey de ese imperio inmenso, envía cartas a este rey de ese pequeño reino de Judá, que era Ezequías. ¿Qué es lo que hace el rey Ezequías cuando lee esas cartas? Miren, hermanos, va a haber una gráfica que vamos a presentar ahorita, didáctica, muy parecida a la anterior, donde van ustedes a ver igual, pensemos que estamos en un teatro, que estamos viendo en el escenario, ahí enfocado Ezequías. Ezequías tiene frente a sí unas cartas y está doblegado delante del Señor, humillado de rodillas, pidiendo que el Señor tenga misericordia de él. Dejamos de ver esa imagen y ahora vamos a ver lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 y 15, primera parte. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, luego subió al templo, desplegó esta carta delante del Señor y en su presencia oró. Fíjense, aquí vemos nuevamente la humildad, el quebrantamiento, la dependencia de este hombre. Este hombre no comenzó a hacer planes, no se puso de malas. Este hombre ciertamente sintió una angustia tremenda, pero en esa angustia lo primero que pensó dentro de sí, y sabemos que fue lo que pensó porque fue lo que hizo, es: tengo primariamente que buscar a Dios. El único que me puede ayudar en esta circunstancia es Dios. Y Dios en su gracia y para nuestra instrucción, hermanos, para nuestra edificación, Él nos permite tener acceso a la intimidad de la oración de Ezequías. O sea, Dios nos permite estar ahí en esa escena y escuchar de viva voz qué es lo que estaba orando Ezequías a Dios. Dios nos permite tener el contenido de esta oración y adentrarnos en este diálogo tan íntimo entre Ezequías y Dios. Y quiero que vean el contenido de la oración, viendo la imagen que tenemos ahí en el entarimado, con las luces puestas sobre Ezequías, con las cartas frente a él. Él oró al Señor. ¿Cuál es el contenido de esa oración? Escuchen con atención. Ezequías oró a Dios de la siguiente manera: Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho, Señor, los cielos y la tierra. Te suplico, Dios, que prestes atención. Presta atención, Señor. Escucha, por favor. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera, piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, te lo suplico, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres el Señor, el Dios de Israel, que tú eres, Señor, que tú eres Dios. ¿Qué les parece esta oración? ¿Cuál era la preocupación primaria de Ezequías? Señor, lo que me preocupa es tu reputación antes que nuestra seguridad. Lo que está de por medio es que somos tus hijos, que somos tu pueblo, y si nos vencen, Señor, ¿qué van a decir de ti? Tú eres un Dios glorioso, demuestra que eres un Dios glorioso, glorifícate en medio de esta circunstancia.
Hermanos, Ezequías acudió a la persona correcta, en la actitud correcta, con la finalidad correcta. Pero sobre todo, esta circunstancia era tan difícil, tan extraordinaria, tan extrema, que él fue a pedir ayuda para que el Señor lo ayudara en un asunto que excedía por completo sus fuerzas. Y Dios responde a sus plegarias. Dios responde a las plegarias de Ezequías a través del profeta Isaías. Y en esta respuesta, lo que vemos es el Evangelio en acción. El Evangelio. Quiero que vean la respuesta que dio Dios a través de Isaías en segundo libro de Reyes, a partir del capítulo 19, versículo 32 en adelante. La respuesta fue: yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. Ezequías, después de haberme buscado, después de haberte humillado, después de haber reconocido que tú no eres tu propio Dios, que necesitas de mí, yo, Dios, te voy a dar la respuesta. El rey de Asiria no va a entrar en esta ciudad. El rey de Asiria no va a lanzar contra ella una sola flecha. El rey de Asiria no se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará, yo, el Señor, lo afirmo. Tranquilo, no va a entrar. Pero Señor, somos mucho más débiles que ellos. No va a entrar. Señor, pero si tira flechas, no va a tirar ni una flecha. Simplemente, eso no va a suceder. No va a suceder. Pero quiero que continuemos leyendo. Y vean ustedes, y continuemos considerando la respuesta del Señor. Dice: por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé, dijo el Señor, esta ciudad. Y luego dice: la salvaré. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive, permaneció ahí, pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adremelech y Sarecer, lo mataron, sus hijos, lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Ahora les voy a hacer algunas preguntas de observación. Primera pregunta: ¿qué hizo Judá para obtener la victoria? ¿Qué dicen? ¿Qué hizo Judá? La respuesta, según lo que acabamos de leer, es nada. ¿Cuánta gente de su ejército tuvo que movilizar Ezequías? ¿Cuántos soldados tuvo que movilizar? Esa es la pregunta, ¿cuántos? La respuesta es ninguno. ¿Quién fue quien trajo muerte al ejército asirio? ¿Si acaso los sorprendieron de noche y empezaron a tirarle flechas? Hubo un envenenamiento colectivo, que se pusieron muy listos los de Judá y envenenaron el agua que tomaron los asirios. ¿Quién propinó tal mortandad? Casi 200,000 personas en una sola noche. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo hizo Dios. Por eso digo que aquí vemos el Evangelio en acción. Porque el Evangelio no se trata de nuestro poder para tratar de hacer algo para Dios, sino de nuestra humildad,
de nuestra debilidad frente a Dios, esperando que el poder de Dios se derrame poderosamente en su pueblo. Esta victoria es para Dios porque la gloria era solamente para Dios y no para los de Judá. No tenía que quedar ninguna duda, y no quedó duda alguna, Ellos no hicieron absolutamente nada, pero se dan cuenta cómo la fe de un hombre, de un rey, la piedad de un rey, la humildad de un rey, la dependencia de un rey que reconoció su debilidad, que reconoció su falta de sabiduría, que derramó su corazón delante de Dios, tuvo una respuesta tan contundente, salvó a todo un pueblo, a toda una nación. Ahora bien, y con esta reflexión, hermanos, quiero concluir. Ciertamente, Ezequías fue un rey humilde que en todo momento dependió de Dios, en todo momento. Cuando se vio agobiado por circunstancias duras, derramó su corazón delante del Padre en oración, diciéndole: Señor, mira, te necesito, yo no puedo con todo esto, necesito tu ayuda. Pero saben, nosotros de este lado de la historia, nosotros que somos el pueblo de Dios, estamos bajo el gobierno de un rey muy superior a Ezequías. Aunque Ezequías fue un buen rey, aunque Ezequías fue un hombre dependiente de Dios, sí, pero era pecador como nosotros, falible como nosotros. Pero nosotros estamos gobernados por un rey que es victorioso, que es santo y que es perfecto. Quien nos gobierna, mis amados hermanos, es el Hijo de Dios, el Rey de su pueblo, el Hijo ascendido que ahora como Rey mediador nos está gobernando en su humanidad. Pero esta exaltación de este Rey todopoderoso fue resultado de su dependencia humilde como siervo a su Padre Celestial, y fue debido a esta obediencia, en esta dependencia humilde y perfecta, por la que salvó a su pueblo, que somos nosotros, un pueblo constituido por gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus de la tierra. Por la obediencia del Hijo, ahora nosotros hemos experimentado salvación. Pero también nosotros somos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de sumisión, de dependencia y de humildad frente a cualquier circunstancia. Lo que aprendemos pues de nuestro Rey, que es Jesús, que ahora está ascendido, exaltado, pero que esa exaltación se basa en la humillación, en la cual él obedeció plenamente a su Padre Celestial. Él nos da el ejemplo de cómo debemos responder a circunstancias bien difíciles. Debemos depender de Dios en todo momento. No fiarnos en nuestra propia sabiduría, no fiarnos en nuestra propia inteligencia. Pongamos, mis amados hermanos, delante del Padre Celestial todas nuestras necesidades, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas. Ciertamente estamos enfrentando una situación muy difícil. Esta pandemia nos trae locos a todos. Pero con la serenidad propia del Hijo de Dios tenemos que acercarnos al trono y decirle: Señor, ayúdame, mi trabajo está amenazado, mi estabilidad está amenazada, nuestra casa está amenazada por el desempleo, etc. Sigamos el ejemplo de Cristo, siguiendo siempre sus pisadas, siendo dependientes de Dios, humildes, recurriendo al trono de gracia para hallar oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Y a Dios sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de venir a tu palabra y beber de ella para poder obtener sabiduría, para saber qué hacer en estos momentos.
Ciertamente, Señor, la vida de Ezequías es fantástica porque nos muestra un ejemplo de humildad y dependencia. Pero hay un Rey mayor que es Cristo Jesús, que fue el siervo perfecto, el hombre obediente perfecto, el hombre dependiente perfecto, que confiaba siempre en ti, Señor, que eres su Padre Celestial. Que nosotros sigamos las pisadas de Cristo y frente a las situaciones difíciles que enfrentamos, podamos recurrir a ti, que lo primero en nuestras vidas seas tú, Señor, nuestra dependencia de ti, para que tú, Señor, nos ayudes en su debido momento. A ti la gloria, porque sabemos que podemos confiar plenamente en ti. Amén y amén. La palabra de Dios en el Deuteronomio 12:11 dice: Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia para depositar en el alfolí nuestros diezmos y ofrendas. Con gozo y alegría ofrendamos lo mucho que tú nos das. Límpialas y bendícelas para que sean distribuidas de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.